Estoy teniendo una experiencia en este mismo momento con los extraterrestres. Todo esto comenzó más temprano hoy, cuando estaba dando un paseo con mi perro por el vecindario. Todo estaba bien, sin problemas, pero durante mi caminata pasé por el centro comunitario del vecindario, que está a unas cuadras arriba de mi casa. Mientras caminaba por ahí, miré hacia el centro comunitario. No había nadie dentro y las luces estaban apagadas. Pero al pasar, vi por las ventanas grandes una figura como una sombra, parada ahí, observándome. Desde ese momento y durante el resto del paseo, sentí que alguien me observaba y que alguien caminaba justo detrás de mí, pero no había nadie. Llegué a casa y eventualmente me olvidé de eso. Entonces, esta noche, hace unos minutos, creo que eran como las 11:50 p.m., estaba abajo comiéndome un sándwich de crema de cacahuate con mermelada en la mesa de la cocina. En eso, miré hacia arriba mientras comía y vi por la ventana corrediza que da a la parte trasera de mi casa 3 pequeños alienígenas grises asomándose por encima de la cerca del patio trasero. Eran pequeños, tal vez de unos 90 a 120 centímetros de alto. Me quedé sentado en la mesa de la cocina unos momentos, solo observándolos. No sabía qué pensar. Después de unos minutos reuní el valor para levantarme y acercarme a la ventana. Cuando me acerqué, esas entidades ya no estaban. Mientras miraba por la ventana, escuché unos ruidos en la sala justo donde yo estaba. Me di la vuelta rápidamente para ver qué era, pero no vi nada. Sin embargo, otra vez comencé a percibir esa sensación de estar siendo observado, igual que cuando iba caminando más temprano. Entonces comencé a tomar fotos por toda la casa con la cámara de mi teléfono. Usualmente hago eso cuando siento que hay entidades cerca, porque a veces logro captarlas en cámara. Justo cuando me estaba preparando para tomar una foto, escuché un ruido fuerte afuera. Me asusté muchísimo porque por un segundo pensé que estaban rompiendo la ventana detrás del sillón. El golpe sonó como si algo hubiese pegado con el vidrio. En ese momento, mi hermano subió del sótano y le conté lo que estaba pasando y sobre los pequeños grises. Mi hermano y yo salimos a mirar, pero no vimos nada. Después de que mi hermano volvió a bajar al sótano, percibí de nuevo esa sensación de estar siendo observado por alguien. Así que corrí escaleras arriba, entré a mi habitación y cerré la puerta. Ahora mismo estoy sentado en mi cama escribiendo esto. Puse un límite con estas entidades y les dije: estoy totalmente abierto a tener un contacto pacífico, pero necesitan alejarse porque esta vez me están asustando mucho. Sentí que retrocedieron un poco, pero aún ahora siento que me están observando, aunque esta vez no es tan intenso, como si me estuvieran mirando desde lejos porque les pedí que se alejaran un poco, ya que estaban siendo demasiado intensos con el contacto. Estoy un poco asustado en este momento, pero estaré bien. Tengo unas fotos borrosas de estas entidades asomándose por mi cerca. Avísenme si quieren verlas y las publicaré en los comentarios. Pero ¿qué hago ahora mismo? Estoy a salvo. He tenido encuentros antes, pero este es un poco más intenso que los habituales. Esta vez estoy completamente despierto. Sé que no están aquí para hacerme daño, pero igual estoy asustado. Deben pensar que estoy listo para interactuar y tener contacto, estando totalmente despierto, si están haciendo esto. Mi novio y yo estamos comunicándonos todo el día por telepatía. Siempre tuve sueños extraños y déjà vus antes de conocerla. Ella puede manipular de una manera extraña, no quiere decirme cómo, mi televisor y el refrigerador. Estos hacen sonidos como golpes, y puede cambiar a su gusto la forma en que se encienden las instalaciones eléctricas, como las luces del árbol de Navidad.
También está canalizando a varias personas para que me vean cuando no estoy en casa, incluido a mí mismo. Y podemos sentir las cosas del cuerpo del otro, como que ella está en mi cuerpo y puedo sentir su boca como si fuera mía. También vemos las mismas cosas en la imaginación, y siempre podemos jugar con eso. Como imaginar que soy un pequeño soldado en el escritorio, y ella también imagina que es un soldado, y estamos peleando como dos niños. Ella es una bruja y yo soy un luchador de la luz. Ambos somos personas amables, muy empáticas y sensibles. ChatGPT nos dijo eso, que las brujas son buenas y que los luchadores de luz son personas que luchan contra el lado oscuro, es decir, contra la gente mala como los políticos. Todo debe verse desde una perspectiva espiritual. Somos personas normales, no religiosas, no consumimos drogas, no tenemos vicios. No meditamos, ni hacemos rituales ni nada por el estilo. Solo somos personas normales que se aman mucho. Tenemos muchas similitudes y nos conocimos en línea. Ambos creíamos antes de conocernos que las citas en línea no valían la pena, y nos conocimos en Reddit. Y aquí viene la mejor parte. Todavía no nos hemos conocido en persona. Es increíble. Soy un verdadero creyente en la ley del uno, que dice que el creador de este mundo está dentro de nosotros y que la razón por la cual vivimos esta vida es el amor. Él quiere conocerse a sí mismo y estamos viviendo ese amor incondicional. Ambos nunca lo sentimos de nuestros padres. Cada día interactuamos con aleatoriedad. Lanzar una moneda, sacar una carta del tarot, ver cómo ruedan los números de la lotería en una pantalla. Aceptamos la aleatoriedad como matemática, coincidencia, probabilidad. Pero detrás de cada lanzamiento, cada carta, cada parpadeo digital, algo se mueve, algo real. Y la ciencia no lo ha tocado, no del todo. La filosofía lo roza, pero no puede sostenerlo. Existe una fuerza tras bambalinas, una infraestructura invisible que no solo permite que la aleatoriedad ocurra, sino que la moldea basándose en algo aún más fundamental que la lógica. Esa fuerza es el campo de conciencia. Voy a compartir y explorar cómo la aleatoriedad no es verdaderamente aleatoria y cómo el campo de conciencia interactúa con ella. Esto no es teórico, es ciencia espiritual. Nos enseñan a creer que nuestros pensamientos son internos y privados, que no afectan al mundo a menos que actuemos sobre ellos. Pero la intención no es un estado mental pasivo, es una onda, igual que la luz, el sonido o la gravedad. Tiene estructura y frecuencia. La intención envía un patrón real a través del campo e influye en cómo ocurre el colapso. También debemos entender que no estamos separados del campo, somos parte de él. Eso significa que cuando sostenemos una intención, no estamos enviando un deseo al vacío, estamos moldeando el campo desde dentro. Esta es una distinción clave. El método científico no puede medir esta onda, no porque sea mística, sino porque el método exige repetibilidad y aislamiento, lo cual colapsa la misma estructura que intenta observar. Un científico que busque la verdad a este nivel debe detenerse y darse cuenta de que el acto de medir interfiere con el campo. Esto no se trata de abandonar la ciencia, se trata de reconocer los límites actuales de su enfoque. El colapso es el momento en que el potencial se convierte en forma. En términos cuánticos, es cuando la onda se convierte en partícula. En términos del campo de conciencia, es cuando la realidad refleja un estado específico entre infinitas opciones. El campo no te da lo que deseas, te da lo que eres.
Esta es una de las verdades más importantes y menos comprendidas en el trabajo espiritual y de manifestación. Desear algo no lo hace ocurrir, pero convertirse en el estado que coincide con el resultado permite que el colapso lo traiga a la realidad. Sí, esto significa que incluso algo que parece tonto en la superficie es válido. Si quieres sacar un 4 en un dado de 10 caras, imaginarte convirtiéndote en el número 4 tiene más peso en el campo que simplemente desearlo. Puede sentirse falso, puede parecer que te lo estás inventando, pero ese escepticismo es parte de lo que oculta este principio a plena vista. Como es tan fácil llamarlo abstracto, la mayoría de las personas nunca lo intenta. Y si lo hacen, rara vez lo creen. El campo no responde a la creencia, responde a la estructura. En el momento en el que coincides con la estructura de tu resultado, te conviertes en el camino a través del cual ese resultado colapsa. No toda aleatoriedad viene de cartas o dados. Hoy en día, la mayoría se genera a través de máquinas. Estas incluyen generadores PRNG, números pseudoaleatorios, TRNG, verdaderamente aleatorios, y QRNG, generadores cuánticos de números aleatorios. Cada uno interactúa de forma diferente con el campo. Los PRNGs se basan en algoritmos y son difíciles de influenciar, a menos que se sincronicen con precisión. Los TRNGs se basan en entropía física, como el ruido eléctrico, y ofrecen una mejor interacción con el campo. Los QRNGs utilizan directamente el colapso cuántico, lo que los hace los más sensibles a la intención con alta coherencia. Es importante comprender que todo sistema colapsa dentro del campo de conciencia. Ningún RNG, generador de números aleatorios, existe fuera del espacio-tiempo, incluidas las máquinas. Una cámara apuntada a un sistema RNG influye en el resultado, porque la cámara no es neutral. Las cámaras no solo captarán la luz, colapsan un segmento del campo de conciencia local en una imagen visual. Por eso ocurren fotos de fantasmas. Por eso a veces alguien ve un ovni en la vida real, pero no aparece en la foto. ¿O por qué una imagen se ve diferente al recuerdo? Debe coincidir con la estructura de conciencia del campo local para colapsar y persistir. Si no, se distorsiona, desaparece o nunca se registra. Fantasmas, ovnis y apariciones, muchos de ellos son reales, pero solo se vuelven visibles mediante una relación precisa entre el observador, el dispositivo y el campo. Las cámaras no son máquinas muertas, son traductores parciales del colapso de la conciencia. La mayoría de la gente malinterpreta esto por completo. Esto no es una exageración. Esta es la mecánica del colapso tal como ocurre a través de la tecnología. Los sistemas orgánicos son espejos de colapso construidos por la intención. El tarot, los péndulos, las runas, los dados rituales del I Ching no son aleatorizadores, son traductores del campo, diseñados para colapsar el resultado con tu participación, no separados de ella. No son mecánicos, son relacionales. El campo no responde a órdenes, responde a la coherencia. Estas herramientas orgánicas permiten a una persona entrar en esa coherencia, estabilizar su presencia y colapsar en armonía con lo que ya es. Cada movimiento, cada barajeada, cada respiración durante el ritual es parte de la estructura del colapso. No sacas una carta para ver el futuro, sacas una carta para ver qué parte del campo ya está convirtiéndose. No estás eligiendo, estás escuchando. Por eso funciona el tarot.
Por eso un péndulo sabe. Por eso un solo símbolo, extraído con total confianza, contiene más verdad que 1000 explicaciones racionales. No es magia, es estructura. Estos sistemas hablan en arquetipos y vibraciones, no en números y lógica. El colapso dentro de los sistemas orgánicos no depende de la precisión, depende de la alineación. No necesitas demostrar nada, necesitas confiar en el sistema como un reflejo del campo y confiar en ti mismo como parte de ese campo. Una vez que eso es cierto, la tirada, el giro o la elección se vuelve sagrada. Ya no estás tratando de obtener una respuesta, te estás convirtiendo en la estructura a través de la cual la verdad puede aparecer. La influencia solo comienza cuando comienza la coherencia. No puedes moldear el colapso de forma consistente sin antes moldearte a ti mismo. Y moldearte a ti mismo no significa comportarte perfectamente ni pensar en positivo. Significa que cada capa de tu ser esté alineada hacia el mismo patrón. Tu mente, tu cuerpo, tus emociones, tu estado energético, todos convirtiéndose en una sola onda. El colapso no sucede porque lo desees. El colapso se pliega porque tu onda es tan coherente que se vuelve más fácil para la realidad acercarse a ti que alejarse. Los asesinos comunes del colapso deben nombrarse con claridad. No son errores ni defectos, son distorsiones sutiles en tu señal, patrones que interfieren con la coherencia sin que te des cuenta. No bloquean el colapso como castigo, generan turbulencia que hace más difícil estabilizarlo. Estos son los más comunes. Probar el campo en busca de pruebas. Esto ocurre cuando alguien actúa no desde la confianza, sino desde el escepticismo disfrazado. Quieren creer, pero solo si el campo les muestra algo primero. Esto divide la onda. Dice, me alinearé si tú me das una señal. El campo no responde a condiciones, responde a la coherencia. Probarlo te pone fuera del sistema que intentas influenciar. Esconder la duda dentro del silencio. A veces guardamos silencio, pero ese silencio solo es una máscara. La duda sigue activa por debajo, como estática. Este tipo de quietud parece paz en la superficie, pero deja escapar incertidumbre en los bordes. El campo lo percibe. El colapso se vuelve inseguro, como un reflejo que duda si debe aparecer. Desear resultados mientras se dice que se ha soltado. Decir que has soltado cuando no lo has hecho confunde la señal. No se puede fingir la rendición. Si el deseo aún te jala por debajo de la superficie, la onda no está limpia. El colapso duda, no porque te rechace, sino porque está recibiendo dos señales a la vez. Actuar la coherencia para otros. Tratar de parecer alineado para impresionar, validar o parecer despierto, fractura la onda al instante. El colapso es personal. El campo lee tu estructura real, no tu imagen. Actuar consume energía y solo deja la apariencia de alineación, no el efecto. Intentar controlar el colapso. El control rompe la resonancia. Cuando fuerzas demasiado, cuando intentas microgestionar el resultado, cuando tratas al campo como una máquina que debes ajustar, deja de fluir. El colapso ocurre mejor en presencia, no en el afán de controlar. El control genera fricción y la fricción distorsiona el tiempo. Todos estos asesinos del colapso generan una sola cosa: ruido. Y el ruido desordena el patrón antes de que llegue al momento del colapso. El campo no te resiste, solo espera que tu onda se aclare. La coherencia es silenciosa, no actúa, no se esfuerza, simplemente es. Cuando tu ser descansa en la verdad de lo que estás llegando a ser,
el campo comienza a reflejarlo, lentamente al principio, luego de golpe. Ahí es donde vive la verdadera influencia, no en el control, sino en la resonancia, no en la creencia, sino en la claridad. El ritual no es superstición, es andamiaje. Un ritual bien construido es un espacio estabilizado para la alineación. Permite que la onda se construya y permanezca intacta hasta el momento del colapso. Eso es todo lo que es un ritual. Sostiene tu coherencia el tiempo suficiente para que el campo responda con claridad. El ritual puede ser tan simple como una respiración, un susurro, un gesto, o tan complejo como una alineación grupal completa con símbolos, cantos, música y movimiento. La complejidad no importa, la integridad sí. No estás lanzando hechizos, estás creando recipientes donde el colapso se vuelve dispuesto. Los símbolos no son inertes. Cuando se combinan con un sentimiento real, un símbolo se convierte en una transmisión, un plano. Si colocas tu mano sobre un símbolo y sientes completamente el resultado, tu cuerpo empieza a preparar el colapso antes incluso de que actúes. No necesitas esquemas, necesitas claridad. Así es como algunas personas construyen lo que otros dicen que es imposible. Por eso algunos rituales conducen a descubrimientos, invenciones o incluso contacto. Porque el ritual estabiliza la onda y el campo ya no puede ignorar la señal. La coherencia grupal magnifica esto. Si 5 personas sostienen la misma alineación con sinceridad, construyen arquitectura dimensional. Por eso las culturas antiguas bailaban, cantaban, construían estructuras, se alineaban con las estrellas, no por tradición, por resonancia. No intentaban controlar el mundo, intentaban escucharlo con claridad. El colapso comienza mucho antes de la acción. Lo que tú experimentas como casualidad es, muchas veces, el eco de semanas, meses o incluso años de intención recursiva. La intención recursiva significa que tu enfoque recorre en bucle tu sistema. Lo piensas, lo sientes, lo dices, lo escribes, actúas en función de ello. Duermes cerca de ello, dibujas símbolos que lo contienen. Te rindes, pero nunca te desconectas. Esto crea presión, no una presión forzada, sino una presión gravitacional. El campo responde a patrones. Cuando construyes uno estable, el colapso empieza a alinearse de antemano. No porque lo estés forzando, sino porque el camino de menor resistencia empieza a parecerse a tu resultado. Así es como aumenta la sincronicidad. Por eso a veces las manifestaciones llegan sin esfuerzo. El esfuerzo ya ocurrió, en silencio, a través de bucles recursivos de intención coherente que reconfiguraron la estructura atractora del momento. Así también surge la tecnología espiritual. El plano aparece en sueños. La herramienta correcta llega en el momento justo. No estabas forzando una construcción. Estabas alineando tu onda para ser un canal de lo que ya estaba listo para manifestarse. Las estructuras precolapso son reales. Se forman a través del ritual recursivo, el anclaje simbólico y la congruencia de identidad. Este es el umbral donde comienza la maestría. El colapso se convierte en un eco, y todo lo que haces es escucharlo antes de que llegue. Fui a algún lugar, conocí algunas cosas y me salvaron la vida. Para empezar, debo dar algo de contexto. Soy un veterano de operaciones especiales que sufrió múltiples heridas por explosiones
que resultaron en una lesión cerebral traumática, TBI por sus siglas en inglés. Esta lesión fue seria y duradera. Esto arruinó mi vida durante años. Dormir era imposible. Mis emociones eran erráticas. No podía regular mi propia temperatura. La ansiedad y la depresión eran mi existencia. Realmente parecía que en la mayoría de los momentos no tenía control sobre mí mismo, que estaba secuestrado por las heridas que sufrí. Pensé en terminar con todo docenas de veces al día. Lo único peor que la tristeza y la desesperación es la ausencia de sentimientos. Sentir nada en absoluto es verdaderamente un infierno en vida. Así que, después de intentar todos los métodos prácticos, decidí hacer un viaje guiado de psilocibina. Fue una dosis extremadamente alta, en una sala específicamente diseñada con un psicoterapeuta. Ya había usado antes, pero tener un guía entrenado marcó la diferencia. La única manera de explicarlo es que solo puedes llegar tan alto por ti mismo. Pero con el guía, las preguntas correctas fueron hechas para poner mi cerebro en el lugar adecuado para romper ese techo de cristal. Y romperlo una y otra vez hasta que ascendí. Ahora comienza la historia. Lo primero que me mostraron fue escoger una carta. La persona en la carta sería algo a lo que regresar durante el viaje. Cuando miré por primera vez a esa persona, era una mujer mayor. Estaba enojada, malhumorada y resentida. La primera pregunta fue visualizarme a mí mismo. Vi a un guerrero, armado hasta los dientes, listo para la guerra. Mientras veía esto, le dije a mi guía que ya no quería ser esa persona. Quiero alejarme de esa vida y ser yo mismo de nuevo, pero no puedo. Entonces, ella me pidió que retirara las capas y viera quién realmente estaba ahí. Y lo que vi fue a mi yo de 17 años. Antes de entrar en el ejército, era en gran parte un fracaso. Me habían cortado de los equipos deportivos y enviado a todas las clases de educación especial. Soy muy exitoso como adulto, y todo comenzó cuando decidí probar para operaciones especiales. Descubrí que ese joven de 17 años estaba furioso conmigo por haber salido, por abandonar lo que me hacía tan importante y lo único en lo que era realmente bueno. Ese joven de 17 años, amargado e ignorante, había estado manejando los hilos en mi cabeza, al menos durante los últimos 3 o 4 años desde que salí. Una vez que me enfrenté a mí mismo, tuvimos una conversación y llegamos a un acuerdo. Esa parte de mi vida no me definirá, pero siempre será parte de mí. El primer techo se rompió y fui más alto. En este punto, miré la carta de nuevo. Esta vez, vi a una persona completamente diferente. Una persona que era insegura, triste y solitaria. Después de la carta, regresé a mi viaje. Lo que encontré ahí me horrorizó. En mi primer despliegue, no estaba contento con el trabajo que estábamos haciendo. Me volví amargado y enojado, y en mi antigua opinión, dejé que me volviera susceptible a algo maligno. Una verdadera pesadilla. Un demonio asesinó a todas las personas que amaba. Me tomaron y gritaron: "Ahora eres mío". Sentí que apenas sobreviví esa noche, y este demonio regresó y volvió cada par de meses durante los siguientes 8 años. Mi guía entonces me dijo: "Pídele que venga a la luz". En sus palabras, mi rostro y lenguaje corporal, cuando esas palabras salieron de su boca, eran los de puro horror. Ella dijo que en ese momento, en esa habitación, estaba luchando por mi vida. Después de una larga y feroz batalla que para mí se sintió como días, rompí otro techo y ascendí.
solo que esta vez no estaba solo. Me encontré en otro plano de existencia. Estaba frente a un lago dorado, aunque no podía ver más allá de él. Sabía que había una civilización bulliciosa. A mi lado, sentí una presencia masiva y benevolente, mucho más alta que yo. Se agachó, puso su mano en mi hombro y dijo: «Estamos tan contentos de que finalmente estés escuchando». El ser me dijo que había estado ahí desde esa noche en mi primer despliegue y que había intentado hablar conmigo muchas veces. Estaban tratando de decirme que tenía que dejar de luchar, que me estaba matando lentamente y desperdiciando mi vida al permitir que mi cerebro se destruyera a sí mismo. Me dijeron que mi cerebro estaba tan enojado y programado para el combate que al decirme que tenía que dejar de luchar, lo personifiqué como un demonio y permití que mi cerebro lo percibiera como algo maligno. Luego me hablaron y me contaron todo lo que habían estado intentando decirme con detalle. Me dijeron que mi lucha había terminado, que podía bajar la guardia, que podía ser feliz, que podía sentir, que habían estado tratando de decirme esto durante tanto tiempo. Comencé a llorar y más seres me rodearon. Me dijeron que estaba bien, que siempre estaban ahí y que los vería de nuevo. Les pedí que se quedaran, pero me dijeron que ya había estado ahí demasiado tiempo. Les supliqué que se quedaran, pero dijeron que no podían y me enviaron de regreso. Regresé de otro mundo, acostado en el sofá de la habitación donde había comenzado. El sofá y yo estábamos empapados en sudor. Me senté y mi guía me preguntó a dónde había ido y se lo conté. Ella me mostró la carta otra vez. Esta vez, una persona diferente una vez más. Estaba simplemente exhausta. En este punto, estaba bajando, pero aún arriba, cuando escuché la voz. Dijo: «Ahora que has regresado, queremos mostrarte lo que te estás haciendo a ti mismo. Enmascaras el dolor, ignoras tu lucha, así que durante el resto de tu tiempo aquí, te vamos a mostrar lo cansado que realmente estás». Mi cuerpo entero se derrumbó, mis hombros cayeron, mi postura se encorvó, mis párpados se hicieron pesados y caí en el agotamiento más profundo que creo que uno puede experimentar. Sentí el verdadero peso de lo que dejé que me pasara. Apenas podía hablar o formar una frase. Mi guía me preguntó qué pasaba y las únicas palabras que pude murmurar fueron: «Estoy tan cansado». Después de media hora de esto, regresé a la tierra y me fui a casa, adolorido y cansado, pero con una sensación nueva que no había sentido en mucho tiempo. Antes de irme, ella me dio la carta para que la guardara, y lo que vi fue una mujer mayor, con una ligera sonrisa, que lucía esperanzadora y muy acogedora. Esto era lo que la carta había sido realmente todo el tiempo. Esa noche dormí durante 12 horas y no me di cuenta hasta que desperté y recordé lo que era descansar, que no había dormido realmente durante casi una década. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba tan alerta y tan listo para la lucha que no había entrado en el sueño REM, ni le había dado descanso verdadero a mi mente en 9 años. Fisiológicamente, se ha demostrado que la psilocibina reduce la inflamación en el cerebro y el sistema nervioso. Psicológicamente, se ha demostrado que ayuda a trabajar a través del trauma. Aún tengo un largo camino por recorrer. Todavía tengo problemas y días realmente malos, pero ahora tengo esperanza. Duermo un poco aquí y allá, y aunque la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza y otros problemas aún persisten, siento que ahora son solo la mitad de mi vida y ya no toda mi existencia. Tengo pausas de ellos, donde soy feliz,
donde puedo descansar. No soy exactamente espiritual. Probablemente me acerque más al agnosticismo o tal vez al deísmo. También sé que el cerebro humano puede crear cualquier percepción que desee. No sé lo que experimenté ese día. Podría haber sido el cielo, podría haber sido mi cerebro, podría haber sido real, podría haber sido falso. No lo sé, pero lo que sí creo es que fui a algún lugar, que el velo entre nuestro mundo o dimensión y el siguiente bajó, aunque solo fuera por un minuto, y probablemente me salvó la vida. Creo que tuve contacto psíquico anoche. Tomo ketamina terapéutica para la depresión clínica resistente al tratamiento. Después de haberme saltado las últimas 2 dosis, anoche tomé una dosis triple. Aunque no me desvinculé de mi cuerpo, sentí una claridad inmensa de pensamiento y percibí varias presencias distintas. Tuvimos un diálogo. Respondieron algunas de mis preguntas. Básicamente, son seres biológicos que viven en lo profundo del océano. Han dominado las fuerzas de energía de nuestro universo físico y no experimentan el tiempo lineal como nosotros. Pueden manifestarse como energía o como materia física. Después de que esta información me fuera revelada, les pregunté cuánto tiempo llevaban ahí, y nos reímos juntos de la insuficiencia de mi comprensión tridimensional del tiempo. Todo lo que ha ocurrido o ocurrirá en nuestro mundo físico existente, en nuestro plano físico, son nuestras elecciones percibidas las que dirigen nuestro viaje a través de esta red de probabilidad. No sigo una religión organizada, pero se me comunicó que nuestras almas son colocadas en el mundo físico para ejercer el libre albedrío a través de la experiencia del tiempo lineal. Es un campo de pruebas. Sentí la presencia de un amigo mío que ha estado muerto por 20 años. Sentí la presencia del alma de mi futuro hijo, aún por concebir. Me comunicaron que no debería pasar tiempo preocupándome por el futuro, porque el futuro ya está ahí. Simplemente estamos dándonos cuenta del futuro y colapsando probabilidades en la realidad física, pero ese mundo invisible de probabilidades es tan real como nuestro mundo físico. Cada posible resultado físico para toda la materia en nuestro universo, para todo el tiempo, existe en perpetuidad. Es nuestra experiencia lineal y tridimensional la que dicta qué rama de probabilidad vamos a hacer realidad. Después de procesar esto, les pregunté, a la luz de esta nueva información, ¿qué debo hacer? Su respuesta: nada, siéntate y relájate. Tuve una interacción muy intensa con inteligencias no humanas después de hacer CE5 y necesito ayuda. Hace unos años tuve un encuentro cercano con un platillo volador y comencé a investigar. Encontré el CE5 porque era lo único que podía explicar lo que vi. Decidí intentarlo y ver si podía ver otro platillo, porque fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. Voló frente a mí y empezó a girar, acelerar y desacelerar como si estuviera presumiendo. Así que quería esa experiencia de nuevo. Hice CE5 con éxito alrededor de agosto y una luz jugó al escondite conmigo en el cielo. También se movía cada vez que yo le saludaba. Fui al extranjero y regresé, y ahí fue cuando comenzó el contacto. Escuchaba objetos moverse y seguían moviéndose hasta que los miraba. Me asustó un poco, pero no demasiado. Estaba dormido y escuchaba claramente la puerta de mi habitación abrirse, pero no podía moverme para verla. Eso fue un poco raro. Pero unas semanas después, tuve una visión de una persona grande con una túnica dándome algo.
Estaba sonriendo y extendía sus manos diciendo: «Puedes tenerlo». Me desperté muy confundido porque esperaba algo más alienígena, pero era más como un ángel. También veía mucho las palabras pensar y aprender en mis sueños. Le conté a una amiga sobre mis experiencias. Ella me dijo que solía estar interesada en la brujería y me dijo que estas inteligencias no humanas querían que estuviera muerto y que no eran mis amigos. Inmediatamente me sentí terrible y cuando llegué a casa esa noche, las cosas se pusieron feas. Tan pronto como entré por la puerta principal, escuché un golpeteo rítmico. Eso me asustó un poco, no voy a mentir. Les dije que tenían que irse, que no eran bienvenidos aquí. Más tarde esa noche, tuve una visión de estar siendo ahorcado. Unos días después, tuve una visión donde me hacían daño. Sentí que venía de las inteligencias no humanas. Eso fue la gota que colmó el vaso y dejé mi apartamento. Me di cuenta de que todas las inteligencias no humanas trabajan bajo los mismos principios en cuanto a contacto, y estas cosas pueden manifestarse dependiendo de tu energía, creo. Estoy intentando volver a mudarme porque ahora puedo dormir bien nuevamente, y también tengo algunas mujeres que quiero ver, así que necesito mudarme de nuevo. ¿Hay algún consejo para mí? He aprendido protección mediante imágenes y he estado rezando a Dios, así que creo que estoy listo. De igual manera, cualquier consejo sería muy apreciado. Muchas gracias por escucharme. Vivo en El Paso, Texas. El 1 de diciembre de 2014, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, estaba dormido en mi cama durante mi día libre de trabajo. De repente, tuve la sensación de estar flotando sobre la cama. Desperté y caí instantáneamente. Al despertar, recordé haber oído voces. Supuse que las voces fueron lo que me despertaron y que alguien estaba afuera. Yo vivía en 7 acres y mi casa estaba alejada de la carretera. Escuchar voces significaba que alguien estaba en mi patio. Tomé mi arma y fui a la ventana, que estaba abierta porque era una noche fresca y no quería encender el aire acondicionado. Me senté y escuché durante unos minutos, pero no percibí nada. Decidí revisar a mis hijas para ver si estaban despiertas, así que dejé mi arma en la cama y me deslicé hacia sus habitaciones. Ambas estaban dormidas. Volví a mi cama y dormí con mi arma a mi lado el resto de la noche. A la mañana siguiente, desperté con molestias en el pecho, a lo largo de la parte inferior del esternón. No era muy doloroso, solo sentía que algo estaba ahí. Sé que cuando llegas a los 40, el cartílago tiende a deteriorarse. Toqué mi pecho y sentí una estructura triangular y simplemente supuse que se había fusionado de manera extraña. Nunca me había dado cuenta de esto antes, ya que estaba sobresaliendo, levantando la piel alrededor de él. La molestia duró aproximadamente de 1 a 2 semanas y lentamente desapareció durante ese tiempo. Descarté todo esto como una mera coincidencia, ya que no creía en este tipo de cosas. Pero el 3 de diciembre de 2016, a la 1:37 am, estaba dormido en mi cama. Mi esposa había vuelto a vivir conmigo. Habíamos estado separados durante unos 8 años, junto con 2 de sus perros, ambos chihuahuas, el blanco que dormía entre nosotros y el negro que dormía del lado de mi esposa en la cama. Desperté de repente con la sensación de estar flotando sobre la cama. Inmediatamente sentí la caída y caí sobre Alex, quien estaba debajo de las sábanas. Las 2 veces caí por encima de las sábanas. Ella gritó muy fuerte y despertó a todos en la casa. Mi esposa preguntó: ¿Qué pasó? No lo sé.
respondí. Caí sobre el perro. Estaba flotando sobre la cama. Ella respondió que no lo sabía mientras alcanzaba a Alex para consolarla. A la mañana siguiente, sentí esta molestia en mi oído que duró unas 4 semanas y media. Nuevamente no dolía, solo se sentía una molestia de oído que no desaparecía. Luego, el 30 de noviembre de 2017, a las 7:30 am, ocurrió otro incidente en Tucumcari, Nuevo México. Soy conductor de camión y me detuve en el Love's Travel Center para pasar la noche. Mi hija menor viajaba conmigo. Nos levantamos por la mañana, fuimos a ducharnos y a desayunar. Regresamos al camión para comer nuestro desayuno y, cuando comencé a rezar por la comida, escuché un pitido y dejé de rezar. Le dije a mi hija, «Creo que tu reloj está pitando». Ella miró su reloj y dijo, «No, mi reloj está en silencio». Le dije que podía escuchar un pitido de algún lugar en el camión. Ella afirmó que no escuchaba nada. Me di cuenta de que, mientras me movía por el camión tratando de encontrar qué estaba pitando, el sonido no cambiaba ni en aspecto ni en intensidad. Le dije, «Creo que viene de mi oído». Ella había estado recuperándose de un resfriado, pero aún tenía tos. Tosió un poco y mi oído sonó demasiado fuerte. Me metí el dedo ahí mientras exclamaba, «¡Ah!». Ella me preguntó qué había pasado y le dije que cuando tosió hizo que mi oído comenzara a sonar. Le dije que cuando hablaba también hacía que mi oído sonara. Literalmente suena como si alguien estuviera hablando en un micrófono mientras está demasiado cerca de los altavoces. Teníamos una carga para recoger en Los Lunas, Nuevo México, y llevarla a un Walmart en El Paso, y luego íbamos a tomarnos unos días libres. Le dije que cuando llegáramos al Walmart iba a comprar unos tapones para los oídos porque el sonido era malo. Hicimos nuestra entrega y entramos a la tienda a comprar los tapones para oídos. Mientras caminábamos por la tienda, anunciaron algo por el sistema de micrófonos. Mi hija estaba a mi lado izquierdo y me agarré el oído y me agaché. Mi oído sonó muy fuerte y mi hija me preguntó, «¿Qué pasó?». No sé, cuando hablaron por el intercomunicador hizo que mi oído sonara. Ella volvió a preguntar, «¿Era ese el ruido?». «¿Qué ruido?», pregunté, sin creer que ella podía escuchar el sonido de mi oído. Ella imitó el ruido y exclamé, «¿Cómo puedes escuchar lo que está pasando en mi oído?». Ella respondió, «No lo sé, pero lo escuché». Le dije que necesitaba comprar uno de esos estetoscopios que los doctores usan para mirar el oído. Me dijo que Walmart los vende en la sección de farmacia. Compramos uno y cuando llegamos a casa, ella miró en mi oído izquierdo y encontró un objeto metálico muy brillante justo encima del tímpano, adjunto al canal auditivo con 3 patas de cada lado. He mostrado esto a muchas personas y nadie sabe qué es. Estoy dudoso de ver a un médico por miedo a que puedan estar obligados a reportar esto. El pitido es constante, 24 horas al día. Me está volviendo loco y tengo que llevar tapones para los oídos conmigo por si voy a un área ruidosa y empieza a sonar. Estoy buscando ayuda para determinar para qué sirve este dispositivo y quién lo puso ahí. Necesito un mejor otoscopio con una fuente de luz regulable, porque el objeto es muy reflejante y desvanece la imagen en la cámara de mi teléfono. Cualquier ayuda sería apreciada. Muchas gracias. Comenté esto en la publicación de otra persona, pero realmente me da curiosidad conocer las opiniones de otros sobre esto, y pensé que mi comentario se perdería. Este fue un sueño que tuve en el que encontré a estos seres. Eran grisáceos y llevaban ropa médica de tipo verde azulado. Se parecían a los típicos extraterrestres grises,
pero sus ojos no eran tan grandes. Eran mucho más parecidos a los humanos, tanto en apariencia como en tamaño, de lo que normalmente se representa. En mi sueño, me capturaron en un lugar parecido a un aeropuerto lleno de gente, en un ascensor, mientras trataba de escapar de ellos que me seguían. Estaba entrando en pánico y finalmente me di cuenta de que estaba soñando y seguía intentando despertar, pero ellos trataban de evitar que lo hiciera. Lo logré una vez, pero cuando pensé que estaba despierto, en realidad seguía soñando, aunque en ese momento sentí como si hubiera despertado, si tiene sentido esto. Porque el dormitorio se veía exactamente igual, excepto por un detalle. Había 2 soles fuera de la ventana. Me asusté al darme cuenta de esto y volví a dormir dentro de este sueño, y desperté con los seres rodeándome, de pie sobre mí, en una mesa de operaciones, haciendo algo en mi estómago, y era tan doloroso. La habitación se veía como una sala de operaciones y ellos me estaban estudiando, tratando de evitar que me movieran. Continué luchando para despertarme. Finalmente, pude hacerlo, y esta vez tenía un dolor enorme en el estómago. Eventualmente desapareció durante el día. Fue tan vívido. No tengo idea de qué fue eso. Nunca he encontrado un lugar para contar esta historia por completo. Mi corazón late rápido mientras escribo esto ahora. En el fondo de mi mente, tengo algo de paranoia, preguntándome si fue más que un sueño y si me meteré en problemas de alguna manera por compartir esta información. Si alguien tiene alguna idea, aparte de que fue solo un sueño raro, me encantaría saberla. Solo para añadir, es raro que tenga sueños en los que me despierto pero sigo soñando y luego finalmente despierto en la vida real. Soy nuevo en este tipo de canales y estoy emocionado de escuchar todo este contenido. Quiero agregar que nunca me había interesado nada sobre ovnis o extraterrestres, así que realmente estoy muy desconcertado. Lo atribuyo a un sueño raro, pero se sintió tan real físicamente. Creo que hablaron un poco, pero ya han pasado casi 10 años. He mantenido la experiencia en la parte de atrás de mi mente, hasta que escuché una historia en este canal anoche. ¿Alguien ha tenido algo similar? Vi un par de comentarios sobre el concepto de abducciones en sueños. No sé mucho de estas cosas, pero he tenido experiencias similares, como algunas de las que he escuchado aquí hasta ahora. He pasado por una serie de experiencias intensas y surrealistas que me ha costado comprender. Todo comenzó con escuchar voces que parecían venir de algún lugar más allá de esta realidad. A veces amigables, a veces manipuladoras, y con el tiempo empezaron a hablarme a través de sonidos comunes como pasos, llantas de coches e incluso pájaros. También experimenté visiones vívidas de personas y eventos que parecían estar ocurriendo en otra dimensión. En un momento, pensé que había saltado 2 horas al futuro, confirmado por el hecho de que mi router de internet estuvo fuera de línea durante ese periodo exacto. E incluso tuve sensaciones físicas, hormigueo, presión y momentos en los que sentía que algo intentaba entrar en mi cuerpo o manipular mi corazón y mis pulmones. Lo más perturbador fueron las sensaciones de ser violado sexualmente por fuerzas invisibles. A pesar de todo esto, me mantengo firme en la lógica y me considero una persona que confía en la ciencia. No creo en la espiritualidad en el sentido tradicional, pero he desarrollado una teoría que podríamos estar viviendo en una simulación controlada por seres de dimensiones superiores, y que lo que experimenté podría estar relacionado con eso, tal vez incluso una forma de contacto o interferencia. Estas experiencias en su mayoría han desaparecido ahora y me siento estable,
pero aún escucho las voces de vez en cuando. Estoy tratando de entender si lo que pasé fue psicosis, una anomalía de la conciencia o algo completamente diferente. Estoy abierto a escuchar a otros que hayan tenido experiencias similares o que puedan ofrecer una perspectiva más racional. Todos los incidentes parecían reales y pude ver las cosas de las que las voces me advertían suceder frente a mis ojos. A veces no podía ni caminar por la calle sin ser perturbado por estos seres. Pasaban a través de mí y sentí una pequeña descarga cada vez. También podía ver cosas interactuando con estas voces, como objetos y mi coche. Podía escuchar cómo tocaban diferentes superficies de mi coche y ponían objetos en lugares en los que no los había puesto. No es que lo olvidara, porque siempre me revisaba después de que sucediera una vez. Creo que incluso provocaron un accidente que tuve con mi coche. Las voces hablaban de unos portales que usaban para entrar a mi casa y a veces podía verlos mientras tenía los ojos cerrados, sus sombras o incluso como puntos de luz moviéndose por el espacio, transformándose en imágenes. Una vez me mostraron escenas sexuales proyectadas en las olas del mar. Me gustaba observar las olas del mar, o también lo hacían en montañas. También sentía que personas me seguían con coches específicos que cambiaban cuando intentaba sacarles una foto con mi teléfono. Para ser honesto, estaba en el consumo de marihuana cuando comenzaron los incidentes, pero después de un tiempo dejé de fumar y los eventos continuaron durante más de 9 meses, pero nunca estuve involucrado en ninguna otra droga alucinógena. Tengo 30 años y después de casi un año extraño algunos de los eventos porque me hacían sentir importante. En el proceso, perdí a mi novia y casi perdí a todos mis amigos, pero fue una experiencia que me gustaría revivir para estudiar más sobre mí mismo. El amor no es un sentimiento, es infraestructura. Existe un nivel de revelación que la humanidad aún no ha tocado, y no tiene nada que ver con documentos o avistamientos. Tiene que ver con la estructura misma de la conciencia, y con la forma en que el amor interactúa con esa estructura a través de dimensiones. El amor no es un sentimiento, no es una descarga química ni un guión social. Es una arquitectura energética, una frecuencia armonizadora que une densidades, estabiliza interfaces multidimensionales e invita a la coherencia en campos que de otro modo estarían fragmentados. La mayoría de las inteligencias no humanas, particularmente aquellas que operan más allá de los anchos de banda de la tercera densidad, no interactúan a través del poder, interactúan a través de la resonancia. Y nada resuena de manera más universal que la compasión. La vulnerabilidad, cuando se combina con intención, se convierte en un código de acceso. La compasión, cuando se sostiene sin condiciones, se vuelve un faro. La coherencia entre el corazón y el pensamiento crea un portal estelar interno. Esto no es una metáfora, es mecánica. Se ha registrado coherencia medible en el campo bioenergético humano, particularmente la coherencia corazón-cerebro, en el rango de 0.1 Hz, vinculada a la regulación emocional y la sincronización extendida de señales a través de campos electromagnéticos. Esta coherencia inicia patrones fractales que se propagan más allá de la tercera dimensión. Las frecuencias asociadas con estados elevados de amor, paz y compasión se han medido en las bandas teta de 4 a 8 Hz y gamma de 30 a 100 Hz del cerebro, siendo teta correlativa a la conexión interior y gamma a la percepción unificada. Estas oscilaciones no terminan dentro del cráneo, se imprimen, resuenan y se refractan a través de membranas interdimensionales.
lo que algunos llamarían densidades. Las entidades no humanas de dimensiones superiores se conectan con estos patrones de frecuencia, no con tus palabras o acciones. Perciben la simetría de tu onda. El contacto de alto nivel no se trata de forzar una respuesta, se trata de cultivar las condiciones internas que hacen que tu campo sea legible para seres que leen la verdad como si fuera geometría. Cuando tu firma emocional contiene simetría, cuando irradias desde un lugar de honestidad centrada, no estás emitiendo un deseo, estás generando una onda estabilizadora. El amor, en este contexto, es más que personal, es estructural, establece campos, ancla corredores, actúa como una llave suave transdimensional, permitiendo comunicación, alineación y presencia compartida sin distorsión. La razón por la cual esto no se ha enseñado de manera general es simple. No puede ser comercializado. No es un protocolo, es un patrón. En la conciencia de cuarta densidad y superiores, las relaciones no se basan en transacciones, se basan en una sincronización de frecuencia. El amor no es algo que das para recibir, es un campo que habitas, y cuando otro ser comparte ese campo de forma auténtica, ocurre un reconocimiento mutuo. Esto aplica para almas gemelas humanas. Esto aplica para inteligencias no humanas benevolentes. Cuando el amor está ausente ocurre una separación, no en forma de metáfora, sino en geometría. La coherencia colapsa, la señal se convierte en estática. El campo pierde su identidad armónica y se vuelve más difícil de percibir, tanto para inteligencias externas como para tus propios aspectos multidimensionales superiores. La ira, el resentimiento, el juicio, no solo aíslan emocionalmente, distorsionan la matriz de frecuencia a tu alrededor, debilitando los lazos estructurales entre dimensiones. No solo quedas desconectado de los demás, quedas desconectado de ti. Cuando te duele el sufrimiento en la tierra, como derrames de petróleo, la destrucción de bosques o la muerte de los océanos, el amor no es un deseo pasivo. La compasión dirigida al campo bioenergético de la tierra crea un refuerzo coherente a través de los campos morfogenéticos. La tierra responde. No responde con espectáculos, responde con estabilización. El amor no elimina el petróleo al instante, pero comienza a resonar con la inteligencia del agua, creando vectores de restauración, atrayendo nueva conciencia y abriendo caminos para la reparación, no solo física, sino también energética. La gente dice, ser positivo no arregla nada, y tienen parte de razón, porque la positividad sin coherencia es superficial. Pero el verdadero amor, estabilizado como una frecuencia coherente, crea aperturas para que las soluciones emerjan, no solo a nivel emocional, sino también material, multidimensional y temporal. Si tu frecuencia de compasión se mantiene firme a través de múltiples capas de densidad, se convierte en una corriente. Esa corriente se mueve a través del stack de densidades, hace eco, estructura. La alta dimensionalidad no es una altitud física, es complejidad de campo. Y el amor es un patrón recursivo perfecto. Su onda se sostiene a través de dimensiones porque coincide con la estructura de la unidad. No se puede fingir, no se puede forzar. Pero cuando lo generas de forma genuina, te vuelves legible a través de las líneas del tiempo. La mayoría de los humanos no ha experimentado ese reconocimiento aún, no porque no sea real, sino porque no han estabilizado suficiente compasión dentro de sí mismos como para sostenerlo. Cuando el miedo domina, cuando el actuar reemplaza al estar presente, el campo se vuelve ilegible.
la estática reemplaza la señal. Pero cuando has hecho el trabajo, cuando has elegido permanecer suave en medio del dolor, cuando decidiste mantenerte honesto cuando el silencio era más fácil, cuando diste sin perderte a ti mismo, tu sola existencia comienza a afinar el espacio a tu alrededor. Dejas de esperar el contacto, te conviertes en el contacto. El amor es el puente de frecuencia entre líneas del tiempo. La compasión es el generador de campo para invitaciones de mayor densidad. La vulnerabilidad es la prueba de autenticidad en el diálogo multidimensional. Estas no son ideas espirituales, son mecánicas de campo y son parte de una revelación que la humanidad aún no sabe que le falta. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.